Estamos en directo. Bueno, reciban todos un cordial saludo y nos alegra que hayan sacado tiempo para poder estar en este espacio que hoy con todo el gusto queremos compartirles en torno a lo que y significa nuestro programa del doctorado en educación y sociedad. Para el día de hoy nos acompaña la doctora Esperanza Hernández y nuestra asistente del programa, Carol Moreno, con quienes vamos a interactuar permanentemente con ustedes en sus inquietudes, también con la pretensión de poder compartirles los procesos, algunos, digamos, muy acotados, porque por el tiempo no lo tenemos, pero que han sido vitales para la maduración del programa en estos años. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro programa de doctorado en educación y sociedad precisamente tiene todo su potencial en esa conjunción. No es un doctorado únicamente en educación y no es un doctorado únicamente en sociedad. Precisamente el valor agregado de este programa versa en la conjunción entre educación y sociedad. En este orden de ideas, ustedes podrán ver en la pantalla que la denominación es lo que define toda su estructura. En esta perspectiva, pues hemos ido descubriendo y vamos afianzando que la educación es la vía principal para la transformación social. A partir de allí se incentiva la investigación precisamente para poder aportar a la solución de las problemáticas de orden educativo, pero también aquellas problemáticas de orden social, político, de conflicto, de paz, que son fundamentales en nuestro contexto de sur, región sur, Colombia ubicado allí, pero también en el contexto intercontinental y continental de toda América Latina. Desde esta razón de ser de la denominación del programa, se abordan los fenómenos educativos que están en íntima relación con lo que se producen en otros sistemas sociales. Y por último, los problemas educativos pues deben ser abordados desde un enfoque que supere netamente lo disciplinar. Si bien es cierto que lo disciplinar aquí cumple una función muy particular, esta adquiere toda su hondura y sentido es en los diálogos de corte interdisciplinar, transdisciplinar e intradisciplinar. De ahí que una sociedad en constante transformación tiene que estar abocada siempre hacia las crisis de orden ambiental planetario. Buen ejemplo es lo que estamos viviendo mundialmente en esta época de pandemia. Igualmente, estar muy atenta a las mutaciones que se acontecen en las instituciones de orden social, a todo el papel que cumplen las tecnologías para la sociedad del conocimiento e igualmente estar muy alertas a esa situación de masificación y de diversificación de la educación y asimismo poder ir identificando esas nuevas configuraciones de carácter identitario de orden grupal y de orden social. Junto a estos elementos, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La razón de ser del programa, o lo que lo justifica en su existencia, es que profundiza mucho el sentido sociopolítico de la educación y a partir de allí se anidan esas 4 líneas de investigación que lo estructuran. Podríamos decir que un doctorado sin líneas de investigación no es un doctorado, y menos en nuestro caso, que tiene siempre que interactuar entre la sociedad y la educación. Igualmente se indaga en la relación de la educación con los procesos sociales y políticos de la nación y el continente. Esta indagación en función de desarrollar una investigación pertinente para y desde los contextos sociales y educativos. Todo esto para que contribuya a la solución de problemas relacionados con la educación y la sociedad. Los objetivos que están muy articulados con lo dicho anteriormente, se cumplen en este programa en orden a formar doctores que investiguen propiamente en el campo de la educación y, por supuesto, en los vínculos
entre los procesos sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos, comunicativos, etcétera, para que contribuyan a la consolidación de las ciencias de la educación, la pedagogía y las ciencias sociales en Colombia y la región, podríamos decir hoy día continente y a nivel intercontinental también. Otro de los objetivos es producir conocimiento inter y transdisciplinar sobre fenómenos educativos y sociales, escolares y no escolares, que aporten a la solución de problemáticas sociales y educativas de orden local, nacional y regional. Aquí es muy importante hacer la distinción que la parte pedagógica y la parte de la educación no se limita solamente a la cuestión escolarizada. Es muy interesante ver que en la maduración del mismo programa, con el cuerpo de docentes que lo nutre y toda la población estudiantil que nos acompaña, hemos ido aprendiendo a descubrir y a afianzarnos en que la educación va más allá de los ámbitos escolares, trasciende los muros y precisamente se compenetra con esos escenarios de la realidad concreta, donde la gente va consignando sus luchas a partir de sus necesidades y sufrimientos, y donde tenemos que entrar precisamente para poder apoyar en orden a identificar los problemas más prioritarios que se consignan en esas propuestas investigativas que cada estudiante con su propio sello lo viene a ofrecer y lo viene, por supuesto, a cualificar. Otro de los objetivos es favorecer la circulación de recursos, de conocimiento, de intercambio y de comunicación entre todos los investigadores e investigadoras, docentes y estudiantes, en torno a las redes que son fundamentales y a la creación de conocimiento de alcance regional y continental. Y por último, este formar, este producir, este favorecer, conduce precisamente a lo esencial, que es aportar a la construcción de una comunidad académica crítica, productiva, con los más altos niveles de calidad. Hay que entender que aquí el concepto de alto nivel no es tanto para el asunto de posicionarnos en títulos a través del tiempo, sino esa altura más bien la tenemos que comprender en el orden de profundizar, en el orden de poder buscar qué efecto sistémico transformador vamos logrando con el aporte de todos los proyectos que ustedes, futuros estudiantes de nuestro programa, pueden traer para solucionar, dar solución a los problemas de nuestra sociedad. En ese orden de ideas, pues obviamente que los aportes y la formación son conducentes a esa relación en la conjunción entre educación y sociedad. Todo esto toma rostro en las consideraciones curriculares. Estas consideraciones están puestas, digámoslo así, toman rostro en la malla curricular que ustedes pueden ver en este momento. Esta malla está constituida por unos ejes curriculares donde se distribuyen en en un eje que va al orden de la fundamentación del programa, lo cual se visibiliza a través de seminarios de investigación, de seminarios de fundamentación de orden epistémico y obviamente seminarios de fundamentación de carácter político. Junto a eso se va trabajando también una fundamentación de la praxis investigativa. Ella pasa a través de los diferentes seminarios que se ofrecen desde las líneas propiamente dichas en los diferentes semestres. Todos estos para potenciar y profundizar los proyectos de investigación que ustedes van trayendo al mismo doctorado. Junto a eso hay una serie de electivas que se van formulando también para que tengan la posibilidad de ir cualificando los intereses propios, pero que estén articulados a una comunidad mucho más amplia, que es desde donde ustedes van identificando también los problemas y están interesados en darle solución. A eso también se aúna todo lo que es la práctica investigativa y junto a eso están las investigaciones doctoral 1 hasta la 5ª. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente es las tutorías ya de carácter muy personalizado que se van semestralmente potenciando conforme al desarrollo del proyecto que se van adelantando. Es importante anotar que toda esta malla curricular
tiene posicionado como ejes transversales laboratorios y líneas de investigación. Para el día de hoy vamos a hablar, obviamente, haciendo un rastreo muy ligero de estas líneas, pero vamos a posicionar también en ese rastreo unas opciones de orden metodológico, de cómo se investiga. Y vamos a tomar un ejemplo del programa de tantos otros ejemplos que existen. Y a la par de eso, también van ustedes poder presenciar el día de hoy el laboratorio de paz que la doctora Esperanza en este momento lidera. Y obviamente liderando con una experiencia muy potente de muchos años. Es decir, es algo que no se puede improvisar, es resultado de una experiencia de años. En este orden de ideas, las líneas de investigación que configuran, pudiéramos decir así, y dan alma al doctorado, son 4. Una de ellas, podemos pasar por favor, es la línea de investigación, educación, lenguaje y comunicación. Tiene sus núcleos temáticos que versan sobre esos elementos que ustedes pueden ver. Tenemos la línea de cultura, fe y formación en valores, que también tienen su núcleo polémico alrededor de esas temáticas que ustedes pueden tener lectura. La otra línea es la línea de saber educativo, pedagógico y didáctico. Sus núcleos principales, centrales de investigación son los que se visualizan en la diapositiva que pueden ver. La línea de políticas públicas de calidad de la educación y territorio se centra en esos nichos de investigación. Muy bien. Expuestas las líneas, cada línea da prioridad a metodologías y procuramos estar muy a la par de lo que la realidad nos vaya exigiendo. Todas las metodologías están en función de poder dar solución a las problemáticas que se presentan. Por eso son muy variadas. No hay una sola, pero sí es importante clarificar que tienen que estar afincadas en la realidad. Es decir, no nos interesa especulaciones de orden teórico, es abstracto, sino que sean metodologías que nos ayuden cada vez más a aterrizar y buscar la solución a esos problemas que se van a indagar. En este orden de ideas, existen en nuestro doctorado la configuración de comunidades mixtas. Creo que ustedes lo habrán oído hablar. O se habla también de comunidades intelectuales, al común de todos los doctorados. En nuestro doctorado hablamos de comunidades mixtas que están orientadas a la formación e innovación. Y junto a eso es pertinente, y si me permiten, voy a compartirles un poco este modelo. Es un estilo de comunidad que es llamada comunidad práctica. Una comunidad que tiene su razón de ser precisamente para la investigación en la formación de tercer nivel. Aquí hemos intentado trabajar bajo 3 entornos fundamentales que configuran la comunidad de práctica. Es un entorno orgánico vital, un entorno axiológico ético y un entorno investigativo. La comunidad, con esos 3 entornos, la consideramos como un escenario vital, que está nutrida justamente por las problemáticas identificadas y que requieren un tratamiento muy particular. En ese orden de ideas, hablamos que es importante identificar qué es lo vital de esta comunidad de práctica y hemos ido descubriendo que es precisamente la priorización de las problemáticas que se socializan a su interior. El dispositivo investigativo, que es todo el tratamiento que procesualmente se va generando a partir de diálogos, de debates y de consultas a personas especializadas en determinados campos de investigación. Todo esto tiene que estar articulado
en un contexto socioeducativo. Aquí es de vital importancia lo que los proyectos de los estudiantes presentan, porque es a partir de allí que el entorno vital se va configurando. Problemas e intereses de carácter existencial y de intereses de orden académico, que van fluyendo a partir de la metodología investigativa que se va generando junto con los estudiantes. Junto a ese entorno orgánico vital existe un entorno axiológico y ético. ¿Por qué hablamos de lo ético en este contexto de comunidad? Es fundamental. Hemos priorizado que a partir de ese interactual relacional es importante que algo nos regule, no tanto la norma, no tanto la ley, sino precisamente aquellos valores que nos incentiven a la apertura, a la escucha, al intercambio, a la disposición, a potenciar capacidades de carácter humano, que nos lleven a estimular el ir más allá de donde pretendemos llegar. Y hemos descubierto que la empatía cumple un rol fundamental en este proceso. Hemos hecho investigaciones de orden etimológico, pedagógico, académico, de lo que implica este valor de la empatía. Y descubrimos en última instancia que su sentido es muy polisémico, tiene comprensiones de orden psicológico, pero también las tiene desde un carácter cognitivo, que esto es necesario. Pero vimos que era necesario que las dos se pudieran integrar. Para ello, y para un doctorado, y para una tesis doctoral, es importante que se cultive la empatía entre los tutores, quienes investigan, y los estudiantes, obviamente, y todos los integrantes de la comunidad de práctica. Junto a eso, también descubrimos que el elemento y un valor fundamental es la corresponsabilidad. No es suficiente el ser responsables en un proceso de comunidad. No es suficiente el ser responsable con cumplir las tareas que mi tutor o tutora o los seminarios de investigación que tenemos que cursar ser suficiente para entregar las tareas. No es suficiente. Hemos visto que el elemento de corresponsabilidad implica todo ese aspecto intersubjetivo de lo que arrastra la subjetividad. La responsabilidad está estructurada desde lo subjetivo, mientras que si hablamos de corresponsabilidad, esto implica más el interactuar y lo intersubjetivo. Es decir, el ser consciente que mi investigación, que mis inquietudes de orden académico y de vida personal también se pueden ir solucionando cuando yo tengo apertura hacia los otros, cuando el otro me puede dar su punto de vista y puede cualificar mi posición. En ese orden de ideas también descubrimos que es fundamental el acompañamiento. Necesito descalzarme para que el otro tome mis zapatos y pueda dar el paso que yo doy con mi zapato. Esto es un consejo que permanentemente y personalmente yo lo doy para la comunidad, los integrantes de la comunidad que son tutores. Es muy importante. Aquí nadie es experto. Todos nos vamos a constituir en una comunidad experta, cualificada. Todo con sus niveles podemos aportar a la cualificación de esos proyectos. Todos podemos ofrecer unos niveles de acompañamiento que potencien precisamente el desarrollo de esos proyectos que se traen. Junto a eso, también hablamos de lo, por supuesto, también son problemas para mejorar, nos hablan de aquí el audio y el rendimiento de la red. Todo esto también se potencia a partir de la confianza. La confianza es un elemento indispensable para poder caminar. Y yo considero que es uno de los valores fundamentales desde el inicio de un doctorado hasta finalizar el doctorado, porque tiene que existir una camaradería donde podamos creer los unos en los otros. Confianza viene del verbo, una palabra en latín que es cordare, esta se traduce al español que significa creer y en última instancia es dar el corazón. Cuando una persona está interesada en nuestro programa, se integra a nuestro programa, se dan con todo su ser, porque precisamente esa conjunción de educación y sociedad
que es la nominación de nuestro doctorado, nos implica el entregarnos totalmente. Junto a eso existe el entorno investigativo, y el entorno investigativo está determinado por esas 4 aristas que ustedes pueden ver. Pues hay opciones de una investigación de carácter cualitativo con un enfoque aplicado, se prioriza, caben otras también. Hay una investigación, obviamente, de carácter innovador. La innovación la medimos mucho con un efecto sistémico transformador, es decir, haya transformación de las problemáticas y que exista un impacto social. Junto a eso también se necesita unas agendas investigativas, que son la forma como van permeando este proceso de la comunidad de práctica, donde se van compartiendo dinámicas del conocimiento, creación del conocimiento, y la categoría de encuentro ahí es fundamental, porque es donde se va produciendo el conocimiento en los encuentros tutoriales de unos con otros. Y por último decir que también abogamos por una investigación pertinente y de apropiación social de la ciencia. En este orden de ideas podemos decir que la comunidad de práctica y su praxis en sí misma encierra un horizonte de sentido que se posiciona en el orden académico, pero también en los proyectos de vida que cada uno trae alrededor de sus proyectos. Vamos entonces con esto a dar la palabra a la doctora Esperanza Hernández, para que nos comparta pues esta maravilla de lo que implica un laboratorio de paz. Doctora Esperanza, tiene la palabra. Muchas gracias, Amparo. Bueno, aprovecho para saludar unos avisos parroquiales. Saludo a Aldemar, saludamos a Andrés Borrero, a Carol, a Reli, a Sonia, a Pedro Rafael, a Cindy, a Astrid, a María del Carmen, a Pablito, a Luz Quirós, a Jaime Viana, a Jairo Moreno, a Marcelo y a Di Viviana. Bueno, complementando, como voy a centrarme en la presentación del doctorado de educación en nuestro el del Laboratorio de Paz en nuestro doctorado de Educación y Sociedad, que hace parte de la línea de cultura, fe y formación en valores. Entonces, agradezco la próxima diapositiva. El orden de mi presentación es como una introducción, una aproximación a los significados de construcción de paz, y ahí sí centrarme en el laboratorio de paz. Entonces, dentro de la presentación, pues yo quiero destacar unas realidades de Colombia que priorizan nuestro trabajo en torno de la paz y la construcción de la paz. Hoy por hoy tenemos 9 millones de víctimas en el país. En los últimos tres años han sido asesinados 612 líderes sociales, 199 combatientes. Tenemos como algo muy preocupante, dado que hemos tenido unas recurrentes violencias, tenemos un ciclo que produce y reproduce la violencia, que es un ciclo que no hemos podido cerrar. Por otra parte, tenemos también que hemos normalizado la violencia, la resolución violenta de los conflictos, y hemos extraviado el valor de la vida. Y en materia del conflicto armado, que se ha prolongado por más de 5 décadas, pues nosotros hemos visto que aunque ha habido avances en algunos procesos de paz que han logrado acuerdo final de paz, pues aún estamos en un ciclo, en una espiral, en un limbo, porque no tenemos ni paz ni guerra del todo. No hemos podido cerrar el conflicto armado con todos sus actores, y a su vez, pues no se ha podido tampoco las opciones que han buscado derrotar al adversario. Eso hay que transformarlo. Por eso surge esta preocupación del doctorado por la paz y un laboratorio de paz. Bueno, no podríamos entender el laboratorio sin hablar de lo que significa la construcción de la paz. La construcción de la paz es, digamos, la disciplina más reciente de los estudios de paz. Surge en 1992, pero aunque es la disciplina más reciente, pues, y se encuentra en construcción, no significa que desconozcamos su carácter propositivo. La construcción de la paz nos invita a 2 aspectos interesantes. Primero, hacer una transición de violencias destructivas a acuerdos sociales constructivos, pero también
la construcción de la paz nos invita, antes tal vez esa diapositiva aún no, porque estoy en la construcción de la paz en unos generales. Yo te indico tal vez, y la otro aspecto por el que es muy propositiva es porque en países con conflictos armados arraigados, que ha habido un proceso de paz, la construcción de la paz nos llama a identificar y fortalecer escenarios y estructuras que permitan consolidar la paz y evitar que se reactiven nuevamente los conflictos que se han resuelto por proceso de paz. Entonces, en estos dos sentidos es un concepto muy propositivo. Quiero destacar antes que hay una estrecha relación entre la paz y la construcción de la paz. La paz se hace visible cuando se construye y a su vez la construcción de la paz lo que busca es precisamente materializar la paz. Entonces, paz y construcción de paz son como dos caras de una moneda. Por otra parte, quiero destacar a manera introductoria de la construcción de la paz que es un concepto que nos permite eh, evidenciar realidades palpables de paz. Ustedes pueden ver una experiencia, ir a un escenario geográfico donde está, ver a los protagonistas de la construcción de la paz y por consiguiente hace ruptura en esos escepticismos que se han generalizado y que impiden a los que se dé alternativas a la paz, que impiden generar espacios para la paz y que atan a los seres y colectivos humanos en forma indefinida a la violencia. Entonces, vamos a pasar a algunas definiciones muy rápidamente de construcción de paz. Quiero señalar tal vez algunas definiciones muy interesantes. Angélica Redberg en el 2014 nos dice que la construcción de la paz es un proceso dinámico, no secuencial, con altibajos, que implica diversos retos y frentes de acción paralelas. A su vez, quiero solo destacar las más importantes, no las voy a leer todas. Me gusta mucho la manera como Jean-Paul Lederach, que es un experto en construcción de paz muy reconocido, aborda la construcción de la paz. Entonces, yo diría con Lederach que la construcción de la paz es algo que va más allá y al mismo tiempo está enraizado en la vida y la lucha cotidiana de la gente. Esto significa, en mis palabras, ir más allá, salir del lugar de confort, ir más allá de nuestros prejuicios, de nuestras prevenciones, de la polarización, pero teniendo los pies sobre la tierra, ¿no? Lo otro que a mí me encanta es cuando él dice, es la capacidad de dar a luz algo nuevo, que por el solo hecho de su nacimiento cambia nuestro mundo y la forma en que vemos las cosas, ¿no? Claro, construir la paz es dar a luz algo que no existe, hacerlo posible, pero que al mismo tiempo al surgir genera cambios, cambios en el entorno, cambio en las personas. Y quiero cerrar con Jean-Paul Lederach cuando dice, rompe moldes de lo que parecen puntos muertos y estrechos, irrumpe en nuevos territorios que se niegan a quedar atados a lo que plantean las visiones existentes. Es lo que les digo, es ir más allá, superar polarizaciones, superar prejuicios, prevenciones. Y para mí, por lo que he aprendido en muchos años de investigación, lo que me han contado los que construyen paz, construir la paz para mí es hacer posible lo aparentemente imposible. Por favor, la próxima diapositiva. Bueno, entonces, con la construcción, los laboratorios de paz, por supuesto, son un mecanismo para construir la paz. Entonces, quiero decir qué es para nuestro doctorado un laboratorio de paz. Para nosotros, el laboratorio de paz es un proceso dinámico que es como la foto de la izquierda, la primera, una travesía por un río profundo con muchos afluentes. Dinámico porque una característica esencial de la construcción de la paz es que tiene que ser muy creativo, muy dinámico,
Y otro aspecto importante es porque este laboratorio es un puente que articula, que comunica los aspectos que les voy a señalar a continuación. Primero de todo, él articula, por un lado, la educación con la sociedad, articula la teoría de la paz con su práctica, articula también los distintos estudiantes, me refiero a estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, que tienen una inquietud en torno de la paz y su construcción, pero también articulan las comunidades de las que le hablaba Amparo, a académicos de distintas facultades e investigadores de nuestra universidad. Y por supuesto, articula también a los académicos nacionales con los regionales y con los intercontinentales. Y por supuesto, este laboratorio de construcción de paz implica una diversidad. La última imagen, ustedes ven muchos colores, figuras, es una característica de la construcción de la paz, es la pluralidad de sus escenarios, de sus actores, de sus procesos. Entonces, aquí implica que vamos a abordar escenarios urbanos, rurales, regionales, nacionales, latinoamericanos e internacionales. También diversas posturas, ¿no? La construcción de la paz no se hace principalmente con quienes piensan como nosotros, sino se hace esencialmente con quienes tienen posturas distintas. Por eso nuestro laboratorio se define como un proceso, como un escenario vivo para que se exprese el puente que comunica, que nos coloca en diálogo, que articula, próxima y la pluralidad de actores. ¿Cuál es la intencionalidad de este laboratorio? Primero quiero, antes de eso, voy a parar acá para hablar de los antecedentes de un laboratorio de paz. Los laboratorios de paz rápidamente tienen unos antecedentes de carácter internacional y otros de carácter nacional e institucional. Entonces, dentro del carácter internacional, encontramos que los laboratorios de paz encuentran su origen en 1900, empezando la década de los 90, cuando se reformó lo que es la cooperación de la Unión Europea. En ese momento se estableció que la cooperación de la Unión Europea debía centrarse en la construcción de la paz, articulando la transformación de los conflictos con el desarrollo, proyectos de desarrollo, y a su vez esto se concretó muy bien en la resolución del Parlamento Europeo, que pide a todos los países miembros que distingan la cooperación de la Unión Europea por tres aspectos fundamentales, porque no puede ser una cooperación militarista, y en segundo lugar, porque se centra en la construcción de la paz con un énfasis, la paz desde la base social, la paz desde la sociedad civil, y tercero, porque se articula con el desarrollo, apoyo para el desarrollo. Dentro de los antecedentes nacionales, nos ubicamos a mediados de los 90 en un área específica, la región del Magdalena Medio, en 1995, y a su vez nos ubicamos en un proceso de paz que fue el que desarrolló entre 1998 y el 2002 el presidente Pastrana con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, bajo la perspectiva de que iba a llegar este proceso a un acuerdo final de paz y que se requería una implementación del acuerdo. La Unión Europea pensó en establecer un laboratorio de paz que permitiera apoyar la implementación de ese acuerdo, y en ese momento, recordarán ustedes, se habló de una zona ubicada en el sur de Bolívar que se despejaría
para ese proceso de paz. Bueno, ese proceso de paz no llegó ni a un acuerdo final de paz, no hubo tampoco una zona para esto, pero la Unión Europea persistió en crear ese primer laboratorio de paz que fuera contribuyendo a la construcción de la paz. Bueno, entonces bajo esa premisa, bueno, además les aprobó una suma de 43 millones de euros para que funcionaran en un periodo de 8 años. Pues bueno, miren, nuestro laboratorio de paz es muy modesto, difícilmente podríamos soñar con 43 millones de euros, pero tiene también una intencionalidad muy específica. Nuestro laboratorio de paz, como escenario vivo, como proceso y como instrumento de construcción de paz, busca contribuir al desaprendizaje de la violencia. Es fundamental desaprender tantos años de violencia, tantas prácticas. En segundo lugar, al empoderamiento pacifista. ¿Qué es eso de empoderamiento pacifista? Es desarrollar las capacidades que tenemos los seres humanos para construir la paz. Todos tenemos esas capacidades, pero no las podemos desarrollar si no las reconocemos. También queremos contribuir al reconocimiento de la historia de la paz en el mundo y en Colombia, que también tiene una historia de la paz. Tenemos que salir de esa historia tradicional de guerras y de violencias para reconocer nuestra historia de la paz, las iniciativas de paz de Colombia, los actores de paz y los procesos de paz. Queremos contribuir a generar una cultura y una práctica de resolución pacífica de los conflictos. Y no me refiero solo al conflicto armado interno, sino a todas las conflictividades que son normales en la vida de los seres humanos. También queremos contribuir a ese horizonte mediano y largo plazo, pero fundamental para Colombia, que es el horizonte de la reconciliación. Y por supuesto, este laboratorio quiere generar también conocimiento académico en torno de la paz y su construcción. La próxima diapositiva, por favor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Desde qué medios? Mire, tenemos unos medios muy importantes, que tenemos el medio de la educación para la paz, que es una modalidad de educación que existe desde 1945 dentro de los estudios de paz, una educación centrada en la paz y para la paz. Queremos trabajar desde la investigación para la paz, que también es una modalidad propia de investigación centrada en los requerimientos para construir la paz. Queremos trabajar desde la historia de la paz, cómo reconstruimos la historia de Colombia a partir de la paz, las experiencias de paz. Queremos trabajar desde una herramienta valiosísima que es la herramienta de la no violencia, que es el método con que se construye la paz. Queremos trabajar desde los estudios de la reconciliación y queremos trabajar a partir de un observatorio de los procesos de paz que se han generado en el pasado y los que puedan generarse en el futuro. El siguiente, por favor. ¿Qué escenarios ha priorizado nuestro laboratorio de paz? Tenemos priorizada Colombia, que tiene una necesidad urgente en el tema de la paz, especialmente lo rural, lo urbano, lo local, lo regional, lo nacional. También hemos priorizado América Latina y, por supuesto, el África. Sigamos, por favor. Hasta el momento tenemos unos aliados. Yo quiero contarles, dentro de esos aliados está el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, el Centro para la Reconciliación de la Universidad de Jena en Alemania y la Facultad de las Ciencias Sociales de Ecuador, Flaxo, Ecuador. Entonces, esto es hasta el momento nuestros aliados. Bueno, yo quiero cerrar esta presentación de nuestro laboratorio diciendo que no hay un peor enemigo de la paz que aquel que alberga esa convicción extendida de que la paz es imposible. Y pudiera agregar mucho más, que no hay peor enemigo de la paz que aquel que minimiza la paz, que me manosea, y invitarlos a todos pues a conocer y a ser parte
de nuestro laboratorio de paz. Le doy la palabra nuevamente a la doctora Amparo. Gracias, Esperanza. Muchas gracias. Bueno, a todos los que están acompañándonos, reiteramos nuestro saludo y agradecimiento por su interés manifestado en participar en estos minutos. Quisiera, por favor, que me pongan la diapositiva donde tenemos la malla curricular. A propósito de la pregunta, Filiberto, buenas tardes. Vamos a ver si respondemos a tu inquietud. Él nos pregunta sobre la malla curricular. A partir del sexto semestre, ¿cómo continúa el proceso de candidato a doctor? ¿Puede, por favor, explicar esta etapa y la posterior de defensa de tesis? ¿Cómo se extiende la malla curricular en ese periodo? Bueno, ustedes pueden ver, especialmente Filiberto, que ciertamente aquí está visualizado la investigación doctoral 1, que corresponde al segundo semestre, hasta la investigación doctoral quinta, que es al sexto semestre. Nuestro programa tiene una ventana de tiempo de 3 años en personas pues, que tienen las condiciones para poder terminar a 3 años. Normalmente, si llega a existir alguna situación que se haya presentado en el camino, pues este tiempo se va prorrogando, pero también tiene un límite, que es hasta los 5 años como máximo. El ideal es terminarlo en 3 años. Entonces, en ese orden de ideas, vemos que en el tercer semestre, donde ya se avanza a investigación doctoral, pasando a la investigación doctoral 3, perdón, en el cuarto semestre, allí ya el estudiante tiene elaborado su proyecto de investigación, que es el que va a posicionar, a candidatizar, como en algunas otras partes le llaman, su propuesta de investigación para que ésta sea avalada y posteriormente pueda dar cumplimiento al desarrollo de su tesis doctoral en los 2 semestres posteriores a este. Entonces, si te das cuenta, en la malla aparece investigación doctoral 3, allí ya candidatiza el proyecto y después continúa en el semestre quinto y sexto para el desarrollo de la tesis doctoral. Si hay algún atraso, entonces ya, digamos, yo no te puedo decir que esto se hace así o así. Depende mucho los casos, es muy particularizado, porque a veces se ha tenido por cuestiones de trabajo que no se puede, no hay la solvencia económica para pagar el semestre, o por cuestiones de enfermedad que tampoco se puede continuar, o por razones, motivos familiares, en fin, una infinidad de motivos por los cuales se puede aplazar, pero luego retoman. Entonces, eso implica ir posponiendo el desarrollo como está aquí, tal cual propuesto en la malla. Cuando es la candidatura del proyecto, la estructura del proyecto pues tiene, según la malla curricular y la propuesta de nuestro programa curricularmente que tiene, pues está toda la parte del título del proyecto, el asunto la contextualización de la problemática, la formulación del problema, toda la cuestión de la justificación del problema, toda la parte de investigación teórico, práctica también diríamos, que es la cuestión del estado del arte, el marco teórico, todo el asunto que va a desarrollar en la estructura capitular, el corpus capitular y todos los referentes de orden bibliográfico, que eso es lo que da más o menos acuerpa la propuesta de investigación y es lo que va a desarrollar posteriormente en su tesis doctoral. Espero, Filiberto, que esto te ayude un poco a clarificar lo que preguntas. En cuanto, Carito, si estás por allí y nos puedes ayudar un poquito, hay una pregunta sobre los convenios internacionales para pasantía. Esperancita, no sé si tú nos puedas ayudar un poquito a compartir algo de las pasantías también. Bueno, la universidad... Cristian Vargas. Cristian, ahí te vamos a compartir algo de respuestas conjuntas. Esperancita y luego Carito. Bueno, nuestra universidad cuenta con una dirección de Oficina de Dirección de Asuntos Internacionales. Allí tenemos convenio con muchas universidades, empezando porque La Salle tiene una red de universidades de La Salle en varios países del mundo y pues digamos que
con ellos es nuestra primera opción de establecer convenios. A su vez, las líneas han construido unas relaciones con los docentes y las distintas instituciones de acuerdo a los contenidos de la línea, y cuando nuestros estudiantes llegan a hacer sus pasantías, pues a través de la oficina correspondiente de nuestra universidad, a través de las directoras de las líneas o los directores, pues muchas veces les colaboramos para que puedan hacer su contacto, su vínculo y puedan salir del país. Es muy importante, nosotros preferimos que aunque se pueden hacer pasantías nacionales o internacionales, nosotros siempre pensamos que es bueno para nuestros estudiantes que tengan una pasantía internacional, o por lo menos eso pensábamos antes del virus, para que puedan nuestros estudiantes ampliar su mirada, conocer otras miradas de la problemática que están abordando en sus investigaciones doctorales, para que otros académicos de otros contextos puedan nutrir sus investigaciones, y creemos que ese contacto es fundamental. Hasta ahí le doy la palabra a Carol. Carol. Muy buenas tardes para todos. Y efectivamente, pues como lo han mencionado las doctoras, están los convenios, digamos, que ya tiene la universidad a través de la Oficina de Relaciones Internacionales. Sin embargo, se ha priorizado que para este ejercicio de la pasantía que está contemplada dentro del programa, digamos que la revisión inicial se hace con el tutor de acuerdo al proyecto de investigación, los intereses investigativos que deban contemplar. Digamos que allí se realiza la primera indagación de cuáles son esas comunidades académicas, esos grupos de investigación donde se podría ir a presentar su proyecto y que representa pues un trabajo de campo o un fortalecimiento inicial para el proyecto. Allí se empiezan a indagar por esas redes de contacto y en la medida en que se requiera pues se busca el apoyo de los convenios que ya existen en la universidad o cómo establecer los convenios para que los estudiantes puedan ir a realizar su pasantía. Creo que por el momento es eso. Bueno, el otro es pues claro, ahora con el tema de la contingencia pues también nos ha llevado a plantear nuevas formas de realizar esas pasantías. Si bien lo mencionaba la doctora, se prioriza porque sea a nivel internacional, que tengan esa experiencia de ir a conocer otras comunidades, pues ahora se están buscando otros mecanismos, otras formas de que igual se puedan contactar con esas instituciones, con esos organismos, se pueda, digamos, buscar ese plus para el proyecto de investigación, aunque no podamos pues físicamente hacer esos desplazamientos. Entonces también el programa pues ha tenido que ir evolucionando en eso y dar respuesta a las necesidades sin perder la esencia y el objetivo de la pasantía, que les permita a los estudiantes irse fogueando ya, digamos, como doctores pues en otras comunidades académicas y presentando sus proyectos y puede incluso realizar pues el trabajo de campo. Correcto, Carito y Esperanza, muchas gracias. Esperamos que Cristian haya tenido respuesta a la inquietud que tenía sobre los convenios. También nos pregunta José Meneses. Muy buenas tardes, José. La pregunta de José va en torno a si se puede convalidar programa de doctorado iniciado en el exterior. Entonces, digamos que los términos de convalidación, eso es más bien en orden al Ministerio de Educación. En los programas hablamos términos de transferencia y términos de homologación. Entonces, por supuesto que sí, en el doctorado sí hemos hecho ya procesos de homologación, se hacen los estudios pertinentes. No sabemos todavía, José, de pronto tu interés concretamente, ya cuando lo manifiestes escribiendo la Secretaría del Doctorado, pudiéramos ver el contenido de lo que tú solicitas más concretamente, pero lo que te puedo decir es que sí hay transferencias y sí existe homologaciones de otros programas del exterior aquí hacia nuestro programa en Bogotá, Colombia. No sé, Carito, si tú quisieras ampliar un poco eso más. Pues doctora, digamos que inicialmente para la revisión de esas solicitudes, pues mandan el correo electrónico manifestando su intención y es necesario que presenten el certificado de notas y los contenidos programáticos pues de los espacios académicos o asignaturas que han cursado en esa malla curricular.
¿sí? Principalmente con esa información, pues el comité realiza un primer análisis para mirar la viabilidad de la homologación. En caso de que sea, digamos, posible, se contemple realizar esa homologación, luego se solicitarían los documentos normales que se solicitan para el proceso de admisión, el título de la maestría, la propuesta de investigación para realizar la entrevista y mirar en qué línea de investigación iría a trabajar, y digamos todos los documentos regulares de un proceso de admisión. Gracias, Carito. José, esperamos que hayamos dado respuesta a tu pregunta. No sé si tenemos alguna otra inquietud, Jairo, de algún estudiante, de alguno de los participantes que nos están acompañando. No, gracias. Todas las inquietudes hasta el momento han sido resueltas. Muchas gracias. Perfecto. Pues recordarles a los presentes que ciertamente el valor agregado, y yo creo que es uno de tantos en este momento que estamos trabajando, es la concepción de comunidad que se está manejando al interior de nuestro programa. Es decir, si están interesados, no saben por dónde empezar, quisieran tener, o de pronto pueden experimentar que es una responsabilidad que ustedes solos la llevan a cabo, yo les quiero decir que inicialmente eso es así, pero que aquí van a encontrar un apoyo dentro de toda la comunidad académica, dentro de esas comunidades mixtas que aquí hemos venido hablando. Nos hemos venido preparando durante los años para aprender también. Hemos entrado en procesos de desaprendizaje para volver a aprender con todas las novedades que ustedes van trayendo desde sus contextos. Entonces es importante que logren identificar que estas comunidades dentro del doctorado se constituyen como escenarios vitales, donde adquiere una profunda relevancia el individuo, ustedes como personas, y donde se van a proyectar ya no solamente como individuos, sino también como comunidad, que eso es muy importante. Es decir, no están solos para investigar. Hay grupos, ya como lo decía la doctora Esperanza, hay instancias diversas de toda nuestra institución que también los apoya para que lleven a cabo y lleven a buen término las propuestas y las intencionalidades que van reposando en esas propuestas de investigación que quieran socializarnos. No sé si Esperancita tenga algo más que agregar o Carol. Bueno, yo quisiera animarlos. Es verdaderamente importante, más que un privilegio, aunque realmente lo es verdaderamente importante acceder a la formación doctoral en este país. Pero los que les quiero cerrar es decirles que aquí nuestro programa de doctorado tiene un sello personal. No solamente está comprometido con ofrecerles una formación doctoral de alta calidad, sino que tiene un sello lasallista que hace que también nuestra formación sea humanizada, que coloque en el centro al ser humano con sus tensiones, sus aspiraciones, sus necesidades, y que estemos en un permanente diálogo, una formación con alcances de transformación, con alcances de aportar a la construcción de un país distinto, seguramente como el que añoramos. Le doy la palabra a Carol para que cierre. A Carito. Pues invitarlos a consultar los webinars anteriores. Digamos que en este tiempo se han establecido estas nuevas estrategias para estar comunicados, pues tanto con la comunidad académica, con las personas que están interesadas en el programa de doctorado. Entonces están visualizando allí los enlaces a los webinars anteriores, uno pues orientado en la presentación del programa, pues nuevamente como de las líneas de investigación, y otro conversatorio que tuvo oportunidad de realizar el equipo de docentes del doctorado con el vicerrector académico sobre los sentidos y propósitos de la formación de doctores en educación y sociedad. Este webinar también pues va a quedar disponible posteriormente en la misma página. De igual forma pues dejarles el correo electrónico del programa. Cualquier inquietud adicional allí, con mucho gusto, pues con el equipo del doctorado estaremos atentos a sus inquietudes y pues que podamos seguir interactuando en posteriores ocasiones. Muchas gracias. Y algo que no se puede olvidar en esta época de pandemia. Sabemos que estamos en contingencia,
Hay países que ya van saliendo, a lo mejor tendrán que regresar, pero también se han modificado cuestiones en las universidades en torno a matrículas, en torno a los costos. Y nuestra Universidad de La Salle, desde que inició esta época de pandemia, fueron muy conscientes nuestro cuerpo institucional de esta gran necesidad de muchos que podían tener, precisamente de seguir su formación y cómo hacer si de pronto perdieron sus trabajos o disminuyen las cuestiones salariales, etcétera. Acorde a esto, ella decide ofrecer unas becas. Ustedes tienen que saberlo y estas becas tienen el 30% de descuento, que eso es importante para aquellos que puedan tener alguna dificultad o estén considerando la posibilidad de continuar su formación de tercer nivel. Entonces, que sepan que nuestro programa, nuestra institución ha ofertado becas con un valor del 30% de descuento, para que también pues lo tengan presente, sí puede ser un factor que les pueda también servir, además de todo lo dicho, que es lo más importante. Bueno, no sé si habría alguna otra dato, parece que no. Nos envían un saludo Carlos Valerio, Mari, a las que estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya pues vamos llegando a nuestro final. Agradecemos a la doctora Esperanza que nos acompañó en esta jornada, a Carito, nuestra asistente del programa, y a todos ustedes que fueron los actores principales del evento del día de hoy. Esperamos que hayan quedado con más ganas de conocer nuestro programa, porque aquí no concluye con un webinar. Pueden escribirnos, podemos interactuar de manera muy desinteresada para lo que ustedes necesiten, en orden a alguna orientación, a clarificar asuntos que a futuro inmediato puedan salir y que digan, ay, es que ya pasó el webinar y yo no lo pregunté. No importa, pueden escribir y estamos a la orden para contestarles. Que tengan una feliz tarde para todos. Buenas tardes, hasta luego. Chao, Carito. Chao.